Hola, buenas tardes. El día de hoy les traemos un video bastante interesante y me lo han venido pidiendo prácticamente en todas mis clases sobre las herramientas que necesitamos en la repostería. Cada vez que inicio algún curso de repostería, mis alumnos me dicen: maestra, ¿qué cosas compro? Tengo algunas cosas en casa, pero no sé si es lo que necesito. Entonces, el día de hoy les voy a decir qué es lo que necesitan para poder iniciar a hacer repostería, ya sea de manera de negocio, ¿sí? O para simplemente su casa. Vamos a iniciar con, para mí, las herramientas más importantes. Y son las herramientas para medir, lo que es las tazas medidoras. Las tazas medidoras son unos utensilios que sirven para medir tanto los alimentos líquidos como los alimentos sólidos. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, en este juego de tazas, hay varias medidas. Depende mucho el juego, es cuántas tazas va a tener ¿sí? Más adelante les comentaré o podemos hacer un video de solamente las tazas medidoras para decirles cómo se hacen los equivalentes tanto de líquidos como de sólidos. Entonces nada más les voy a decir las cuestiones básicas, ¿sí? Las tazas medidoras vienen normalmente una taza, ¿sí? Después viene media taza, después viene un tercio de taza, ¿sí? Es esta, y por último viene un cuarto de taza. Esas son las medidas más comunes, pero obviamente podemos tener una taza como estas. Esta también es una taza medidora. En su interior, ¿sí? Viene una rayita y vienen las medidas de esta taza. Es muy conveniente de repente tener una taza más grande, porque si nosotros estamos haciendo repostería, digamos, para un negocio, pues no vamos a hacer quizás un pastel, sino a lo mejor vamos a hacer 5 pasteles. Por lo tanto, yo no necesito medir una taza, a lo mejor necesito medir 2 tazas, 3 tazas, qué sé yo. Entonces, si tenemos una taza medidora más grande, nos va a evitar estar poniendo una y la otra y pudiéndolo hacer en una sola medida, ¿vale? Esas son las tazas medidoras. Hay de muchas formas, de muchos tamaños, de muchos colores, de muchos precios. Hay tazas económicas, hay tazas muy económicas y hay algunas tazas que inclusive son como de porcelana y tienen algunas figuras de las estaciones del año. Me ha tocado ver, por ejemplo, tazas medidoras de Navidad de porcelana muy bonitas. Realmente es a su gusto. Lo único que sí les sugiero es que se informen si la medida es la correcta. ¿Cómo van a saber? Bueno, la taza medidora que digamos es uniforme a lo que nosotros buscamos es la taza de la marca Pyrex, ¿sí? O lo que anteriormente se llamaba Piro-Rey. Esa taza es una taza de cristal y esa es la taza universal, ¿sí? Esa es con la que se supone que todos deberíamos de trabajar. ¿Por qué? Porque está verificada en lo que efectivamente son los 250 mililitros que necesita una taza. Y muchas veces las tazas que no son de esa marca, aunque ustedes no lo crean, varían entre más o menos 10 mililitros. De repente ustedes dicen, bueno, más o menos 10 mililitros no es tanto. Efectivamente no es tanto, pero ya a lo mejor en cantidades grandes, pues sí se hace la diferencia, ¿sale? Entonces, las tazas medidoras, realmente las que ustedes quieran. Yo les sugiero que al menos compren un juego donde haya 4, las que ya les mencioné, pero obviamente hay tazas que tienen 5, tienen por ejemplo un octavo de taza o 2 tercios de taza y ya se vuelven un juego de 6 tazas medidoras, ¿vale? Voy a seguir con otra de las herramientas más comunes, las cucharas medidoras. Igualmente esta es una herramienta súper básica en la repostería. ¿Por qué? Porque en las recetas ustedes van a encontrar que dice una cucharada, media cucharada, una cucharadita, media cucharadita, un cuarto de cucharadita. Bueno, estas son las cucharas medidoras. Yo les digo a mis alumnos, cuando ustedes vean una cucharada, es esta cucharada, ¿sí? No la cuchara de su casa, no la cuchara que les dan cuando comen pozole, no, son estas cucharas. Muy importante,
¿sí? ¿Por qué? Porque estas cucharas están diseñadas con las medidas que necesitan para que ustedes, sus productos salgan adecuadamente, ¿sí? Recuerden, todas las recetas de cocina son fórmulas y esas fórmulas están hechas a través de estas herramientas. Si ustedes no las utilizan, normalmente es cuando vienen las fallas en los productos. Igualmente hay de muchas formas, tamaños, figuras, colores. Yo les sugiero que las que más les gusten. Realmente yo tengo, por ejemplo, esta de un cuarto, de media cucharadita, de una cucharadita, pero en algunas ocasiones tengo media cucharada, tengo un cuarto de cucharada, y ya son, digamos, paquetes de 6 cucharitas, ¿sale? Hay de muchas marcas, la que más prefieran ustedes. Hay quienes somos aficionados a la repostería y tenemos de muchos colores, de muchos tamaños y de muchas figuras. Igualmente que las tazas hacen de porcelana, con las diferentes festividades del año, entonces pues aprovechen cuando encuentren algunas que les gusten. Y otra de las herramientas básicas que de repente dicen, híjole, por eso se vuelve caro comprar el material, es una báscula, ¿sí? Esta es mi báscula, esta es una báscula digital. Anteriormente había unas básculas que no eran digitales, que eran análogas. De hecho, creo que las siguen vendiendo en los supermercados. ¿Sirven? Sí sirven. Sin embargo, no son tan precisas como una báscula digital, ¿sí? Esta báscula, por ejemplo, te mide desde 1 gramo hasta 5 kilos. Hay básculas que son realmente muy económicas y sirven muchísimo. Por ahí alguno de mis maestros decía, es mejor tener una báscula que tazas y cucharas. ¿Por qué? Porque ustedes pueden estandarizar sus recetas a que todo venga en peso. Y eso, a la larga, en un negocio les dará una utilidad mucho más certera. ¿Por qué? Porque de repente, como yo les comentaba, las tazas y las cucharas medidoras son de diferentes tamaños y varía, ¿sí? A lo mejor varía 1 gramo, medio gramo, pero ese 1 gramo y medio gramo a través del tiempo va a hacer que la utilidad obviamente se vea afectada o igualmente la merma de su producto pues sea más grande. Entonces no hay como una báscula. Igual, básculas digitales hay de muchos tamaños, de muchas figuras. Hay las básculas que son súper sencillas, que literalmente nada más prenden y tienen lo que es la tara y tan se acabó. Hay esta, por ejemplo, esta mide en gramos, en decilitros y realmente es bastante útil, ¿sí? No son caras, porque también tenemos la idea de que hay una báscula, ¿no? Me cuesta muy cara. No son caras, pueden encontrar prácticamente a cualquier precio y sí es muy útil. Si ustedes no pueden comprarse una báscula digital, bueno, inicien con una báscula análoga, ¿sí? Esas las venden en el súper, también son súper económicas. Nada más ahí de repente no va a medir o no va a pesar aquellas cantidades que son muy pequeñas, como 15 gramos, como 10 gramos. Esas básculas creo que inician a medir en los 50 gramos, ¿sale? Enseguida tenemos otra de mis herramientas favoritas y prácticamente yo también lo uso en la parte de la cocina salada, lo que son las miserables. Las espátulas miserables, aquí tengo algunos ejemplos, son estas palitas, ¿sí? Que normalmente su mango, ¿sí? Es de cualquier material, normalmente son de madera o, como en el caso de estas, son de plástico, ¿sí? Aquí dice, por ejemplo, que el mango está seguro hasta los 450 grados Fahrenheit, ¿sí? Estas igualmente a la hora del paquete decían que estaban seguras a 450 grados Fahrenheit, ¿sí? La parte de aquí arriba tiene que ser suave. Si ustedes se fijan, voy a mover esta parte. Si ustedes se fijan, esto es suave, ¿sí? Esto es parte necesaria para que la miserable retire todo de las orillas. Si esa parte no se dobla, de repente les cuesta un poco de trabajo. Entonces es muy importante que todas sean suaves de las orillitas. Por ejemplo, vean esta. Es igualmente suave de las orillitas. Las orillitas son como muy finas para traerse todo el producto. Recuerden que le llamamos espátula miserable. ¿Por qué? Porque solamente deja miserias dentro del bowl, ¿sale? Entonces hay de muchas formas. Vean, por ejemplo, esta forma, esta forma, esta forma.
vean, está más grande, y todas nos sirven para diferentes tipos de bowls, de recipientes en los que nosotros hacemos alguna mezcla. Por ejemplo, en ¿sí? Que también podría utilizar como un bowl, bueno, me sirve esta esquinita de aquí, por lo tanto yo metería y me traería todo lo que hay en la superficie del bowl, ¿sale? Entonces yo les recomiendo nada más con que sean suaves de alrededor, con eso me sirven súper bien las espátulas miserables. Y colores, igualmente formas, hay un buen, de los que a ustedes más les gusten. Yo soy fan de comprar de muchas figuras, de muchos colores, me encantan las espátulas miserables y para mí nunca son suficientes. ¿Ok? Después, otra de las herramientas importantes son las raspas, ¿sí? Aquí les tengo dos, lo que son la raspa de plástico y la raspa de metal. ¿Para qué sirven estas raspas? Bueno, sirven para distintas preparaciones en la repostería. En algunas ocasiones nos sirven, por ejemplo, para tomar el batido de la mesa, etcétera, etcétera. Y cortar mantequilla, qué sé yo. ¿Sí? Les recomiendo que siempre tengan una de plástico y una de metal. Si no pueden adquirir las dos, bueno, inicien con la de plástico. Esta es muy económica, y ya que tengan un poco más de ganancias de sus productos, no desechen la idea de comprarse una de metal. Muy. Y si quieren saber cómo usar estas, ya tenemos por ahí algunos videos de pies donde las utilizo, búsquenlos. Allá debe estar, y si no, les dejo por aquí en la cajita de descripciones el link al video para que vean cómo utilizamos estas, ¿sale? Después voy a hablar del globo. El globo en repostería es muy útil y muy común de utilizar. Nosotros tenemos varios tipos de batidos, por ejemplo en pastelería, y algunos de ellos nada más utilizamos un globo, ¿sí? El globo rompe estructuras, el globo inyecta aire, el globo mezcla, ¿sí? Entonces el globo para mí es una de las herramientas también más útiles, y siempre a mis alumnos se los pido como herramienta básica. Hay igualmente de muchas formas, de muchos tamaños. Yo les recomiendo siempre que sea un globo de metal, porque también me ha tocado ver algunos globos de plástico. De repente sí tengo de plástico, sobre todo cuando voy a usarlos en alguna crema pastelera, en alguna olla, por ejemplo. Ahí se raya mi olla, por lo tanto tengo uno de plástico, pero normalmente siento que el de metal tiene como una mejor estructura. A la hora que yo estoy batiendo, el globo no se pandea, sino se dobla. Si ustedes se fijan, tiene como su soporte en esta parte, entonces igualmente tiene fuerza. Por eso yo lo prefiero de metal. Como les digo, no está mal tener de plástico, pues de repente sí los utilizamos, pero de preferencia uno de metal. En el video anterior ustedes igualmente podrán saber cómo se utiliza el globo. Busquen por ahí el link para que vean qué cosa tan deliciosa preparamos con él. Y enseguida voy a hablar de los cuchillos. Bueno, los cuchillos normalmente en repostería son dentados. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con pan. ¿Sí? Normalmente trabajamos con pan. Estos son los cuchillos que me sirven. El cuchillo para pan es este cuchillo. Este cuchillo es el adecuado, ¿sí? Este cuchillo no es el de la verdura. Este cuchillo sirve para cortar pan. Entonces, ¿por qué? Porque sus dientes lo que hacen es entrar, ¿sí? Y van yendo y viniendo en superficies pequeñas para que el pan no se troce, no se desmigue, ¿sale? Por eso también, si ustedes se fijan, tiene como una pequeña panza para que cuando yo haga esto, ¿sí? Todos esos dientitos vayan cortando a la par. Entonces, de los tamaños que ustedes quieran, yo sé que su preferido es este, pero tengan siempre uno más grande, uno más pequeño. Por ejemplo, para cuando cortamos el pan o los bizcochos por la mitad para rellenar, son perfectos. No se olviden tener uno dentro de sus herramientas. Y enseguida voy a hablar de lo que es la espátula pastelera. Esta es una espátula pastelera recta. Tenemos de varios tamaños, igualmente de varias formas. Tenemos la otra espátula que también le llaman espátula de L o espátula de pato, ¿sí? Esta es una espátula recta. ¿Por qué? Porque ustedes se fijan, tal cual aquí se ve
el acero, ¿sí? Y todo está recto. La espátula de pato viene aquí, baja y luego está, digamos, esta parte. ¿Sale? ¿Para qué sirve la espátula? La espátula sirve para embetunar, la espátula sirve para rellenar, poner mermelada. Entonces es muy útil. Esta, por ejemplo, es de un tamaño medio, no es muy grande, ustedes se fijan, medirá unos 25 centímetros. Yo la utilizo mucho porque no es ni la grande ni las pequeñitas. Entonces, cuando tengo un pastel muy alto, por ejemplo, me sirve súper bien. Cuando tengo a lo mejor un cupcake que tengo que hacer, me sirve súper bien porque nada más utilizo un pedacito. Entonces, es muy útil. ¿Qué sucede cuando no tienen una espátula? Normalmente quieren decorar con estas. Yo no digo que no se pueda, pero sí no es lo más conveniente. No es igual de cómodo embetunar con esta que con esta, ¿sí? Entonces traten de buscar una espátula pastelera que se acomode a ustedes, ya sea tanto pequeña como grande. ¿Ok? Y por último tenemos lo que es el guante, ¿sí? El guante nos sirve para no quemarnos. De repente todo tomamos en cuenta, que si las espátulas, que si las cucharas medidoras, que si el bowl, pero el guante o el trapo con el que yo voy a sacar mis cosas del horno, realmente no le ponemos atención, porque para nosotros es lo menos importante. Y debería ser una de las cosas que más cuidemos, porque a la hora de entrar al horno no hay problema, la charola o el pastel, todo está frío. Pero a la hora de sacarlo, normalmente lo queremos sacar con lo que encontremos a nuestro alrededor. Si ustedes quieren cuidarse de las quemaduras, cómprense un guante. Este guante, por ejemplo, es de silicón por fuera y adentro está acoginado, ¿sí? Eso sirve para cuando yo tomo las cosas calientes, yo no quemarme. Si ustedes sacan sus cosas del horno calientes con un trapo húmedo, se van a quemar. Se los aseguro, se los garantizo. Y si no es así, déjenme un comentario de yo lo hice con un trapo húmedo y no me quemé, y veremos cómo le hacemos. ¿Sale? Entonces es muy importante que utilicen, si no es un guante, algún trapo que esté seco o que tenga algún recubrimiento. Cubren sus manos, ¿sí? Nuestras manos son muy importantes y de repente cuando no las cuidamos podemos tener un accidente que de repente parece no tan considerable y después realmente se puede hacer un accidente grave, ¿sale? Y otra de las cosas las que voy a hablar son los bowls. Los bowls son recipientes semicirculares, si ustedes se fijan, esto es un semicírculo, ¿sí? Que sirven para 1000 cosas. Yo los utilizo tanto en la cocina dulce como en la cocina salada y tengo de 1001 tamaños, ¿sí? Hay bowls de plástico como este, hay bowls de aluminio, hay bowls de vidrio, hay bowls de cualquier material que ustedes encuentren, inclusive hay bowls de madera, ¿sí? Entonces, yo lo único que les recomiendo cuando compren bowls es que sea de esta forma. Si ustedes se fijan, hasta abajo nada más es la parte que tiene como plana, pero todo lo demás hasta aquí es semicircular, sí es curvo. Esa curva me ayuda a yo aprovechar al 100% mi producto a la hora, por ejemplo, de raspar con una espátula miserable, ¿sí? Si en cambio mi recipiente es recto, todo lo que quede en esta parte, ¿sí? En un recto que es un ángulo de 90 grados, va a ser muy difícil que yo me lo pueda traer con la espátula y voy a tener mucha más merma. ¿Qué quiere decir esto? Que no voy a aprovechar mi producto al 100%. Muy bien, pues estas son las herramientas de repostería. Espero que les haya servido mucho la explicación de cada una de ellas, el por qué y para qué las necesitamos. En la cajita de descripción les voy a dejar algunos links de algunas herramientas que a mí me gustan y que ustedes pueden encontrar en algunas tiendas virtuales. Además, es importante también resaltarles que les voy a dejar otros links en donde ustedes pueden encontrar algunos de mis videos donde utilicé cada una de ellas o he venido utilizando cada una de ellas. Y lo más importante, chicos, visiten mi canal, recuerden darle like a este video, compartan mis videos y suscríbanse. Estoy al pendiente de ustedes. Activen la campanita de notificaciones y síganme en redes sociales. Hasta la próxima.